El mundo en el que nació Jesús no era silencioso ni simple. Era un planeta inquieto, tejido por imperios, rutas comerciales y creencias antiguas, que parecían competir entre sí por el alma de la humanidad. Mientras en una pequeña aldea llamada Nazaret una vida humilde comenzaba, el mundo giraba con una intensidad que pocos podían comprender. En Judea, la sombra de Roma se extendía como una mano de hierro. Legiones vigilaban caminos, impuestos oprimían a los pobres y un rey cliente gobernaba con paranoia y miedo. Jerusalén era una ciudad tensa, sagrada y peligrosa al mismo tiempo. Sus muros guardaban profecías antiguas, y en el templo ardía la esperanza de un Mesías prometido desde siglos atrás. Nadie imaginaba que ese Mesías no nacería en un palacio, sino en la periferia de la historia visible. Más allá de Judea, el mundo estaba conectado por rutas que parecían venas de un cuerpo gigantesco. Una de ellas, la Vía Maris, atravesaba regiones y culturas, uniendo África, Asia y Europa. Por allí viajaban comerciantes, soldados, ideas y rumores. En ese corredor de imperios, el mensaje que estaba por nacer encontraría un camino inesperado para expandirse. Mientras tanto, en Oriente, hombres sabios observaban el cielo. No eran reyes, sino estudiosos de los astros, herederos de antiguas tradiciones persas. Habían aprendido a leer el lenguaje de las estrellas, y una señal imposible rompió sus cálculos. No era solo un fenómeno astronómico, era un mensaje. Algo, o alguien, había llegado al mundo. Dejaron sus tierras, atravesaron desiertos y siguieron la luz sin saber que estaban caminando hacia el corazón de la historia humana. En otras regiones del mundo, antiguas religiones ofrecían respuestas al dolor y al misterio de la existencia. En Persia, el bien y el mal luchaban como fuerzas eternas. En la India, el desapego prometía liberación del sufrimiento. En China, la armonía era el ideal supremo. Cada civilización buscaba la verdad, como si la humanidad entera estuviera preparándose para escuchar una voz distinta. Y esa voz comenzó en silencio. En Nazaret, un pueblo ignorado por el poder, una mujer guardaba palabras imposibles en su corazón. Se hablaba del Espíritu de Dios, no como una fuerza lejana, sino como una presencia activa, viva, que intervenía en la historia. No con ejércitos, sino con promesas. No con violencia, sino con propósito. Jesús creció en ese mundo fracturado. Caminó los mismos caminos que usaban mercaderes y soldados. Escuchó lenguas diferentes, vio injusticias cotidianas y entendió el peso de la opresión romana. Pero también conoció la fe sencilla, la esperanza de los humildes y el anhelo profundo de redención que atravesaba generaciones. Cuando comenzó a hablar, sus palabras no sonaban como las de los filósofos ni como las de los sacerdotes del poder. Hablaba de un reino que no se imponía por la espada. De un Dios cercano. De una verdad que no pertenecía a una nación, sino a todos. Sus historias eran simples, pero desarmaban imperios invisibles dentro del corazón humano. 12 hombres comunes lo siguieron. No eran estrategas ni líderes mundiales. Eran pescadores, cobradores de impuestos, hombres sin influencia. Pero llevaban algo que el mundo no había visto antes, un mensaje que no se sostenía en la fuerza, sino en la transformación interior. Tras su muerte, el mundo pensó que todo había terminado. Roma siguió gobernando. Los templos siguieron en pie. Las rutas comerciales no se detuvieron. Pero algo había cambiado para siempre. En casas ocultas, en caminos polvorientos y en ciudades lejanas, el mensaje comenzó a moverse como fuego bajo la superficie. Los discípulos viajaron por las mismas rutas que antes habían servido a imperios. Ahora llevaban palabras sobre perdón, esperanza y vida eterna. El mensaje cruzó mares, atravesó fronteras culturales y sobrevivió a persecuciones. Sin ejércitos, sin tronos, sin armas. Así, en un mundo lleno de dioses, filosofías y poderes absolutos, una historia nacida en los márgenes comenzó a transformar el centro. Lo que empezó en Judea bajo dominio romano se convirtió en un movimiento global.
no porque conquistó territorios, sino porque conquistó corazones. El mundo en el que nació Jesús estaba listo, aunque no lo sabía. Imperios subirían y caerían, pero aquella historia seguiría viva, recordando a la humanidad que, a veces, los cambios más grandes comienzan en el lugar más pequeño, y en el silencio de una noche iluminada por una estrella.